Bueno, nosotros vamos a presentar no el catálogo ni un panorama de la edición, como hicieron los colegas, porque ya lo hicieron ellos, y muy bien, sino que vamos a presentar un caso, un libro nuestro, desde que se hizo la convocatoria por el cual llegó el manuscrito a la editorial hasta su presentación y puesta en circulación. Se trata del libro que ganó el concurso Ida y Vuelta, que alimenta la colección Ida y Vuelta, que es una colección de divulgación científica que tenemos en la DIUM. Ese libro, anda anterior un poco. Bueno, esto es un poco chistoso y es el aporte de nuestro diseñador y de todo el equipo para poner un poco en humor esto que hacemos de manera tan ardua durante mucho tiempo. Ahora pasa. El libro ganó el año pasado, en 2014, fue el ganador del concurso 2014 de la colección Ida y Vuelta. Es un libro, se llama Está temblando, origen y consecuencias de los sismos en Mendoza. En Mendoza estaba el título, pero es un libro de divulgación científica, como dice allí. Editorialmente es un libro, todos los libros estos de la colección, y este en particular, con una dificultad media en el sentido de que ya está muy bien escrito porque pasó por un jurado y que el jurado consideró que tenía que tener un premio y ser editado, digamos. Entonces hay una gran parte de ese trabajo de acompañamiento del editor que ya está como hecho o está, se reduce más que si fuera un libro de tesis. Su promedio de trabajo en la edición es aproximadamente un año y está dirigido al público en general. ¿Qué esperamos con la colección, con este título y con la colección Ida y Vuelta en general y cuando convocamos el concurso y publicamos libros en esta colección? Que sean textos frescos y originales, que se adecúen a nuestras normas de estilo, que están todas publicadas y difundidas en la página web y que están a disposición de todo el público y todo el futuro autor. Que las imágenes sean de buena calidad, también hay una serie de instructivos en nuestra página web para ello. Muchas veces estos libros tendrán algún detalle de los que van a hablar más la diseñadora y los editores, y elegir la tipografía de la cual también van a hablar las chicas. Los 5 pasos principales, hay otros, se pueden desdoblar, pero los principales son estos, que ustedes ven acá: la convocatoria, el premio y la selección, en este caso de esta colección. Cómo se construye el original, cómo se construyó, qué es lo que sucede con ese original que ganó, la edición y la corrección posterior, el diseño y el armado, y la post-edición, que pasa desde la impresión, que nosotros nos encargamos fuera, hasta toda la distribución, su difusión y su comunicación y la circulación que tenga el libro después que lo tenemos en la mano. Yo voy a hablar un poquito de la convocatoria, del primer punto de la convocatoria al premio y la selección. Nosotros, a ver, pasar la siguiente, de esto veo. No hay suficiente. ¿No se ve? Bueno, tal vez en algún momento se vea, ¿o no? Bueno, esta convocatoria nosotros la hacemos desde el año 2013, que creo que fue el primer año, 2012, y siempre convocamos a presentar las propuestas en algún momento del año. Damos unos 3, 6, 4 meses para su escritura. Están redactadas las bases y difundimos las bases por todos los medios posibles. En la convocatoria ya convocamos a un ilustrador para que realice las piezas gráficas, para que realice la ilustración que vamos a utilizar en las piezas gráficas de difusión. Todo mal. No está funcionando nada. Nos abandonó la tecnología. Empecémoslo. Bueno. ¿Se escucha igual? Se escucha igual. A ver, ¿a qué?
Convocamos en general cada año a un ilustrador que realiza la ilustración desde la convocatoria, la que usamos para las piezas en donde llamamos a la convocatoria, el folleto, el afiche, las piezas digitales. ¿Sí está funcionando? Acá hay dos ejemplos, de la convocatoria del 2014, que fue la que ganó este libro, la del 2015 y la de este año del 2016. En general, lo que hacemos después es que en general, tal vez en un momento haya un cambio, pero en general que ese ilustrador que participó con la ilustración de la convocatoria sea el que ilustre luego el libro ganador. Puede haber menciones, en cuyo caso no convocamos a otros ilustradores, pero en general hasta ahora ha sido así la fórmula. Esta fue la convocatoria, la ilustración la hizo Eugenia Susser, una joven egresada de la Facultad de Artes y Diseño, de la carrera de Artes Plásticas. Ella hizo la ilustración y también hizo las ilustraciones del libro. Todos los libros de la colección Ida y Vuelta están ilustrados. Otra instancia importante en cuanto a la selección del material es que una vez que se presentan y recibimos todas las propuestas, el día del cierre, el concurso es anónimo, vienen todos los trabajos cerrados. Eso va a un jurado que está conformado por 3 personas, que son Patricia Piccolini, que es la mirada más como editora, como experta editorial, ella es directora de la carrera de edición de la UBA, Adriana Petra, que es investigadora en historia del CONICET y es además egresada de nuestra universidad en comunicación social, así que tiene una mirada como plural en esto. Y Patricia Rodón, que es profesora de literatura de la carrera de comunicación de acá de la Universidad Nacional de Cuyo y ha sido mucho tiempo periodista cultural. Bueno, hasta ahora nos ha dado como esos 3 perfiles han conjugado bien para elegir, leer, ser las primeras lectoras de todos los manuscritos presentados y hacer buenas elecciones al respecto. El jurado se reúne, primero se le envían, 2 de ellas personas viven en Buenos Aires, se le envían todos los manuscritos y se reúnen unos 2 meses después de haber leído los manuscritos acá en Mendoza y hace su dictamen. Luego de eso es que comenzamos a trabajar con el autor o los autores. En este caso, en el caso del 2014, cuando fue elegido como ganador el libro coordinado por José, los jurados leyeron a todos los manuscritos, lo eligieron y nunca hubieran creído que el libro era colectivo, porque estaba como muy bien coordinado, parecía una sola pluma. De eso va a contar José cómo fue que lo logró, porque son 5, ¿no? 5 los autores, que lo descubrimos una vez que abrimos los sobres, digamos, no sabíamos de qué se trataba. Eso, bueno, a partir de allí, de ese momento, es que el manuscrito vuelve al autor y el autor o los autores comienzan a trabajar sobre las recomendaciones que hace el jurado. O sea, el jurado da recomendaciones sobre la edición y una vez que el autor o los autores terminan de volcar esas sugerencias, esas recomendaciones al manuscrito, es que entra de manera real el libro, el manuscrito a la editorial y comienza el proceso de edición del que va a hablar Jorge. Así que bueno, les paso el micrófono a José para que nos cuente qué le parece más sustancial y llamativo y que quisiera subrayar de este proceso, de por qué se presentaron al concurso y cómo fue que fueron haciendo este proceso con nosotros. Gracias, Pilar. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación para hablar desde el punto de vista de los autores. Espero que esto aporte un poquito para que les sirva de lo que vamos a decir. Lo primero que me gustaría señalar es destacar esto que acaba de decir Pilar sobre el funcionamiento del concurso, porque para nosotros escribir un libro de divulgación científica de alrededor de 100 páginas, como este y como
todos los de la colección son todos similares, ¿no? Entre 30.000 y 50.000 palabras, mínimo 30.000, máximo 50.000. Bueno, eso requiere bastante trabajo, bastante tiempo y esfuerzo, y necesitamos, si bien nuestro grupo, nosotros por la temática que trabajamos, hacemos siempre actividades de divulgación y siempre hablamos de escribir un libro, volcar todo eso en un libro para el público en general, necesitamos una buena motivación para sentarnos a hacerlo y dar el paso de ponernos a escribir, pensar bien la estructura del libro, siendo un grupo unificar el texto, lo que se hablaba Pilar, para llegar a escribir un producto que esté bien. Y todo el funcionamiento del concurso, que es un concurso anual que se hace todos los años, que tiene mucha publicidad, que convocan jurados externos, todo eso hace que uno vea que es un concurso que funciona bien. No, para decirlo abiertamente, uno cuando se va a presentar un concurso siempre tiene miedo de que el concurso ya esté arreglado, de que ya haya un ganador. Entonces, dedicar el tiempo y el esfuerzo que lleva, para llegar a eso uno tiene que ver un espacio como este, y me parece que eso abre el juego a que se pueda presentar un montón de gente que si no, no llegaría a publicar un libro, ¿no? Eso me parece importante destacarlo, y hay que valorar este espacio que se genera en la editorial. Bueno, nosotros, los 5 autores, fuimos a partir de la convocatoria trabajando en el texto, yo me ocupé de coordinar todas las partes. Cada uno de los autores me iba enviando las partes que trabajaba, que conocía más del tema, y yo fui después unificando todo. Entre todos fuimos viendo la estructura del libro, ¿no? Cómo escribirlo, para que se comprenda, tratando de que el libro fuera interesante, mantener el interés para un público que no es especialista. En fin, todo ese trabajo nos llevó varios meses, y bueno, finalmente cuando presentamos la convocatoria, bueno, la presentamos con la esperanza de que estuviera bien. Cuando llegó el resultado del premio, nos pasaron algunas recomendaciones de los jurados, como comentaba Pilar, y esas fueron las primeras cosas que empezamos a trabajar en el texto. Y después el segundo paso, que sí también es un paso muy importante, es la lectura que hizo, bueno, Constanza, que fue la encargada de editar el libro, que nos ayudó mucho porque ella brindó una mirada justamente parecida a la del público al que le apuntábamos con el libro, alguien que no es especialista en el tema, y que tenemos que conseguir que se interese y que comprenda también el texto. Entonces, a partir de la lectura de ella pudimos pulir un montón de detalles, mejorar las explicaciones, ver un montón de fragmentos que habían quedado muy técnicos, explicarlos de otra manera. En fin, se hizo todo un trabajo sobre el texto que también llevó varios meses, y me parece que mejoró mucho el manuscrito que hemos presentado. Eso por un lado. Bueno, después la parte gráfica también, nosotros habíamos presentado unas figuras con el texto que presentamos, porque había varias cosas que eran mucho más fácil explicarlas basándonos en una imagen. Ninguno de nosotros es especialista en dibujante, ni especialista en gráfica, entonces el paso por la editorial ayudó a que las figuras quedaran también más atractivas, más claras. Y en cuanto a la ilustradora, como comentaba Pilar, ese me parece que también es un aporte muy bueno para el libro. Cuando finalmente tuvimos el libro en las manos y empecé a distribuir la información de que salía, conocido, el primer comentario que me llegaba siempre era: qué buena está la tapa, ¿no? Que es el dibujo de Eugenio, que ahora no está. Entonces eso también sirve para atraer al público hacia una temática que quizá no le llamaría la atención si fuera solamente una tapa con el título, ¿no? Bueno, en fin, desde el punto de vista de los autores, lo que me parece importante resaltar es esto, que la editorial hizo un trabajo sobre el manuscrito,
y ese trabajo es importante porque ayuda a que el libro sea más atractivo para el público, ¿no? Que es algo que quizá a los que trabajamos en investigación científica nos cuesta terminar de lograr con frecuencia. Una cosa que dijo José antes de empezar con lo que iba a contar del proceso de edición y corrección que me pareció interesante fue por ahí no debemos ser gente tan querida por los autores como uno se imagina, los editores. Siempre estamos marcando errores y cosas, pero fue muy importante eso que dijo, es el rol de una lectura de alguien que no conoce el tema. Y no es solo el conocimiento que tengamos de lo que hacemos, sino que es muchas veces, mucho sale del hecho de la sorpresa de leer algo por primera vez. Si nosotros escribimos, si yo misma leo un mail mío que escribí hace una semana, encuentro 1000 cosas. O sea, si yo escribiera un libro, yo no escribo, pero también necesitaría que alguien lo edite y lo corrija. O sea que creo que eso es lo importante, no es solo retar a los autores o decir lo que está mal, sino la posibilidad de tener esa distancia que uno cuando está produciendo un libro no la tiene. Para... O sea, además de la corrección de estilo y todo ese tipo de cosas que también existe, además de la corrección de estilo y corregir un montón de cosas más formales por ahí, esa lectura me parece que sí sumó mucho para el texto. La idea. Bueno, como comentó Pilar, una de las primeras cosas bueno, algo que tenemos en cuenta durante todo el proceso y que están a disposición de todos en nuestro sitio web, son los manuales de estilo, que tampoco son algo caprichoso. Hay cuestiones, pautas que son, bueno, para unificar criterios en todos nuestros libros, ¿sí? Y hay otras que, bueno, ya sí son más obligatorias, digamos, como son citas, referencias, de la manera, o sea que por más que uno elija un cierto tipo de normas o de pautas, hay que respetar, tienen que estar las referencias correctas, entonces, bueno, no todo es capricho, ¿no? Eso generalmente pasa que, bueno, hay que trabajar mucho sobre eso. Si bien están disponibles, aparecen igualmente cosas. Y esto, bueno, para que vean un poco, es una hoja de estilos. Eso es algo que armamos los editores. Cada libro es un tema y tiene su complejidad. Hay cosas hay conceptos, hay palabras que forman parte del manual de estilo de la editorial, porque aparecen siempre o a menudo, como vamos a escribir el nombre de una universidad, como si vamos a decir América Latina o Latinoamérica, bueno, diferentes formas, hay que ponerse de acuerdo, pero después cada libro tiene su propia complejidad o problemática. Entonces, uno al hacer varias lecturas también se va olvidando, es imposible tener todo eso en la cabeza, y además, como vamos viendo, interviene mucha gente en el proceso. Entonces, una vez que uno resolvió cómo va a escribir, si a veces una misma palabra tiene distintas grafías, una palabra extranjera puede tener cierta dificultad, entonces se sistematiza eso en una grilla que permita que todo el que vaya a trabajar con eso pueda acceder y agilice después del trabajo, ¿sí? Y unificar también todo lo que aparece. Otro de los aspectos en los que intervenimos los editores también en las imágenes, no es algo que es solo de los diseñadores, es el contenido de esas imágenes. Por ejemplo, acá tenemos un mapa que era parte, bueno, de un gráfico, tal como nos llegó, y en eso, bueno, ahí Leandro, que es el diseñador, que es el que trabajó en los gráficos, hay que pensar que se entienda si toda esa información realmente es importante, la manera en que se va a reproducir, porque este libro fue impreso, entonces eso también va a ser en blanco y negro, o sea que además ahí se iba a perder información. Y bueno, ver si todo lo que está incluido realmente es necesario y que sea claro para el lector. Unificar también los estilos con el resto de los gráficos, ¿no? Porque a veces llegan distintos tipos de gráficos con una estética diferente, y lo que buscamos es que se vean todos que pertenecen, digamos, al mismo libro, del mismo estilo. En eso tuvimos mucha suerte en este libro con los autores, porque no es frecuente que nos lleguen los editables de los gráficos. Eso es una gran ventaja, porque al margen de que el estilo a lo mejor no sea en cuanto a tipografías, en cuanto a trazos, a líneas o lo que sea que se use, pero lleva mucho tiempo rehacer todo desde cero. Al retipear es muy probable que se introduzcan errores,
Y bueno, es muy simple poder corregir eso. Eso fue una gran ventaja, tener los gráficos editados. No soy seguro. Bueno, los 3 tipos de imágenes que teníamos en este libro eran ilustraciones, como comentaron antes, que fueron hechas por Eugenia Susel. Teníamos gráficos y sugerimos también incluir imágenes, porque hay un capítulo que habla sobre sismos históricos, los más importantes que hay en la región, y nos pareció interesante poder ver fotos de eso. Lo cual, bueno, también tiene una complejidad, porque como siempre tienen que estar las fuentes de dónde se sacaron esas imágenes, y los permisos. En este caso tuvimos que pedir al INPRES, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, y al Museo de Ciencias Naturales de San Rafael, autorización, porque bueno, las imágenes eran de ellos y tuvimos suerte y no. Muchas veces nos ocurre también que los autores acercan imágenes que las ven bien en pantalla, pero no necesariamente eso significa que sirven para impresión. Entonces, en la medida en que podamos ver las imágenes, hacer la selección y en la evaluación de esas imágenes desde el comienzo de la edición, vamos ganando mucho el tiempo del proceso de diseño del libro. A veces pasa que nosotros también por ahí cometemos nuestros errores, tenemos una idea pero a lo mejor no tan clara, le transmitimos al ilustrador o al ilustrador en este caso, y a veces cuando ya llegó su primer propuesta, ahí empezamos a tener un montón de ideas, probablemente nos quieran matar, pero por ejemplo, vemos en el primero. Esta es una ilustración que iba a explicar un poco las distintas pautas de prevención ante el caso de un sismo. Entonces, bueno, nosotros le pasamos el libro y ella había tenido una lista, entonces propuso un par de esas medidas, ¿no? Como bajar a las escaleras o protegerse debajo de muebles. Entonces, bueno, decidimos que para que quedáramos más a tono con las demás ilustraciones que hay en el libro, mejor fuera una sola ilustración. Entonces pasamos a la siguiente y a eso también sugerimos cosas, a lo mejor que dentro de lo que hay en la ilustración se vea este bolso tipo con botiquín, con linterna, cosas que sabemos que tenemos que tener. Bueno, como para que sea el que se ponga a mirar más minuciosamente la imagen lo pueda ver. Y las ilustraciones en cada libro, bueno, es un caso en particular que hay que ver, ¿no? Hay que analizar. En esta colección, en algunos libros se usaron las ilustraciones como separador de capítulos. En este caso pasó que justo los gráficos estaban concentrados mayoritariamente en un par de capítulos y las imágenes, bueno, quedaban también en una. Entonces decidimos usar ilustraciones como para más o menos homogeneizar, equilibrar la cantidad de imágenes en los capítulos que no tenían, que por ahí eran un poco más densos en contenido. Y bueno, manteniendo un poco esto de algo así simpático en la ilustración, pensando en el lector, ¿no? Así que esa fue la decisión sobre las imágenes que se tomó. Poner un poco de humor a la situación dramática que todos sabemos y el miedo que nos da a todos, salvo a este personaje, cuando hay un sismo, sobre todo un sismo importante. Bueno, para jugar con esto de la preparación en 5 pasos pusimos el diseño y el armado como el 4.º paso, pero en realidad el diseño es parte de la edición y es una muy buena práctica que el diseñador se incorpore desde el comienzo, desde que llega el original, el manuscrito, y se empieza a pensar la edición. Es bueno que ya esté la mirada del diseñador, no solamente, digamos, para ver, por ejemplo, temas como los concretos como los de imágenes, sino para pensar cuál es la mejor puesta en página y si no hay que hacer ajustes a la plantilla de la colección, pensando en el libro en particular. Nosotros, este libro está dentro de una colección que se llama Ida y Vuelta. Veníamos ya repensando en cambiar las tapas. No tuvimos que cambiar el interior para el manuscrito se ajustaba al diseño que teníamos de los interiores. Nosotros usamos como decía Pilar, una tipografía propia, en este caso Calidoscopio de Juan Pablo del Peral, que es un diseñador tipográfico mendocino. Eso también es una buena práctica, no solamente porque está bueno usar una tipografía
poder elegir la tipografía, pagar las licencias como corresponde, sino que está muy bueno tener un diseñador tipográfico a mano, ¿no? Y pasa que en estos libros técnicos a veces hay algunos grifos que no aparecen, un símbolo, un signo, y entonces tenemos la posibilidad de hacer un llamadito a Juan y decirlo, por favor, hacerlo tal cosa, e incorporarlo a la fuente para poder tenerlo. En este caso, como decía, no tuvimos que modificar ni nada de la parte ni la tipografía ni la puesta en página del libro. Creo que hay algunas imágenes sí. Por ejemplo, nosotros esta colección, como está pensada para divulgación, las aperturas de los capítulos tienen una pequeña síntesis, un pequeño resumen que se le ofrece al lector para que pueda saber de qué se trata el libro. En este caso no estaba contemplado en el manuscrito, entonces se le pide al autor que redacte la cantidad de caracteres ese pequeño resumen. Como decíamos recién, tiene muchas imágenes. Ocurre que cuando se trabaja tanto el autor como después cuando se trabaja en edición, normalmente se trabaja en Word y el autor va indicando dónde deben caer los gráficos, las fotografías, casi como si fuese un rollo continuo, ¿no? Pero cuando se está diseñando, a veces no hay posibilidades de seguir a rajatabla ese esquema, entonces hay que coordinar tanto con el editor como el autor para encontrar el mejor lugar para ocupar para esa imagen que quizás ocupa toda la página, por ejemplo, o que cae en la página siguiente donde fue citada. Entonces ese es un trabajo también importante para conseguir que el lector después encuentre con comodidad la imagen que está citada en el texto. Una de las cosas que también es interesante que trabajamos para esta colección fue que en lugar de incluir la bibliografía en forma convencional, se les pidió a los autores, como era para divulgación por un público general, que hicieran un breve comentario de los libros que ellos recomendaban para aquellos lectores que estaban interesados en ampliar el conocimiento sobre el tema. Entonces tiene un pequeño, cada bibliografía tiene un pequeño comentario, un resumen del libro. Y otro aporte, estamos incorporando en muchos de los libros, esto lo evaluamos en cada situación, es incorporar un índice alfabético. Les pedimos a los autores una lista de términos más usados, alrededor más o menos de 100 entradas, y en forma automática o relativamente automática, se empieza a hacer automático, después se revisa millones de veces, para posibilitar también a los lectores que encuentren, no sé, si quieren encontrar cuál era la falla de rumbo, por ejemplo, donde aparece esta. De las muchas cosas que podríamos hablar de estas etapas de diseño, me gustaría comentar que con el tiempo hemos ido perfeccionando nuestra práctica y tenemos como una especie de pautas de trabajo, protocolos para mejorar y no incorporar errores. Entonces, por ejemplo, una de ellos es tratar de pedir que el manuscrito que nos llega cuando se empieza a armar el libro esté completamente terminado y que no se hagan cambios después de que empieza el armado. Otra de las cosas, somos cuidadosos, como trabajan muchas personas sobre los archivos, la manera en que nombramos los archivos, la manera en los nombres de las carpetas, cómo se guardan las cosas, dónde se guardan, o sea, tratamos de sistematizar todo eso. Tenemos, por ejemplo, revisamos las normas de las hojas de estilo que nos pasó el editor, y tenemos una lista, digamos, de tareas a realizar antes de cerrar el libro. Empieza, por ejemplo, buscar las palabras de las hojas de estilo, y una herramienta muy interesante que nos brinda el INSAE, que es la búsqueda grep, que podemos buscar, por ejemplo, ahí, bueno, no sé si alcanza a ver, si llega a haber, por ejemplo, un espacio antes del comienzo de un párrafo, o cosas como que no nos tengamos la mala suerte de que nos quede, por ejemplo, dividida la palabra espectáculo en dos líneas, espectáculo arriba y culo abajo. Entonces, ese accidente, buscar que no nos ocurran esos accidentes fortuitos. Entonces, todas estas herramientas de design realmente nos facilitan. Lo que quiere decir es que son muchísimas las cosas que hay que ver, muchísimos detalles por página y multiplicados por a veces 200, 300 páginas. Entonces, es como que hay que sistematizar mucho el trabajo, ser muy ordenado, y que nos viene muy bien tener esta especie de lista, inclusive de lista de cosas para controlar antes de mandar de preprensa, antes de mandar a impresión, ¿no?
Bueno, y acá un poquito les vamos a mostrar también el proceso de la tapa. Nosotros le habíamos hecho un pedido, apenas se había hablado, todo esto es importante trabajar en equipo, ¿no? Y entonces con Constanza, con nosotros habíamos fijado la idea de, bueno, de reflejar en la tapa lo que pasa, es el movimiento que pasa cuando se nos mueve la tierra durante un temblor. Pero ante este primer boceto de la autora nos dimos cuenta, de la ilustradora nos dimos cuenta que faltaban las personas, el protagonista, ¿no? Entonces, bueno, le pedimos eso y además estábamos en el proceso de rediseño de la tapa y queríamos una ilustración que fuese envolvente, o sea, que también incluyera la contratapa. Entonces, bueno, estas son algunas, digamos, de las propuestas de la ilustradora. En esta segunda propuesta aparecía la persona, el geólogo, pero si ustedes ven en la parte de la tapa no se notaba tanto el movimiento de la Tierra como en el anterior. Sí habíamos ganado en que la ilustración pasa hacia la contratapa. Había menos elementos que se movían fuera del lugar. O sea, la idea era poner distintos objetitos que estuvieran caídos, volando. Y ahí aparecían discusiones interesantes en el literal, como por ejemplo, ¿y vos qué mirás cuando tiembla? Y yo miro la lámpara, y entonces tendría que estar la lámpara, porque si la lámpara se mueve, entonces, bueno, ¿cómo comunicar estas ideas? Algo que por ahí, para los que vienen de afuera, los mendocinos, no diría cotidiano, pero casi, estás temblando y entonces la idea era que transmitir eso mismo, que todos acá sabemos de qué se trata, ¿no? Bueno, está el segundo boceto, entonces ya acercándonos más a la idea, en este tercer boceto ya se ve más el geólogo, está la lámpara y las más cantidad de cosas que se mueven, pero por ejemplo ahí nos hizo una observación José, que el sismógrafo tenía, ¿cómo es José exactamente? Claro, bueno, el dibujo que hay es como un sismógrafo antiguo, digamos, pero los sismógrafos registran en 3 direcciones, en la norte-sur, la este-oeste y la vertical. Entonces serían 3 rollos en lugar de 4. Es un detalle, ¿no? Pero bueno, es el dibujo a mí, especialista, ¿no? Y además, cuando empezamos a hacer algunos bocetos de la tapa, claro, la ilustración ocupa toda la tapa y entonces no había espacio para los títulos y los textos. Entonces, volvemos a pedir cambios y ahí ya nos íbamos acercando más a lo que estábamos necesitando con textos simulados, ¿no? Y creo que en la próxima está la ilustración que quedó, está un poco lavada ahí, la verdad que los colores por el proyector son bastante más fuertes, más contundentes. Y bueno, seguimos microajustes y esa es digamos, todo lo que serían los exteriores desplegados con la solapa. Acá también queríamos comentar que normalmente los autores presentan como título el tema del libro, pero tratándose, en este caso, cuando se presentaron al concurso decía el título era Los sismos de Mendoza, una mirada geológica. Y nosotros por un lado buscamos que sea un título corto para que tenga visibilidad, para que se pueda trabajar bien la tapa, que tenga gancho y además que tenía que estar pensado en el lector que era de divulgación. Entonces una mirada geológica decía, este es un libro para geólogos, no es para todo público. Entonces bueno, empezamos a trabajar en la idea del título y se nos ocurrió esto, que es la frase que decimos todos cuando está temblando. Yo proponía que pusiéramos está temblando, pero no, las puritas del lenguaje, pero no, hay que poner está temblando. Entonces, eso creo que también nos dio posibilidades de tener más fuerza en la tapa. Sí, solamente te gustaría contar que ese en realidad fue un tema de discusión cuando presentamos el manuscrito. Nos costaba encontrar un título y dijimos, bueno, pongamos solamente una explicación del tema y después más adelante seguramente lo vamos a cambiar. Y cuando Constanza me dijo, no sé si capaz tenías miedo de que te dijera que no, cuando me dijiste, ¿te parece que cambiemos el título? Nosotros dijimos sí y sugiéranos algo, porque seguramente ustedes saben más qué puede ser un buen título que nosotros, ¿no? Entonces, ellas, la editorial lo pensaron y bueno, nos sugirieron, hicimos alguna modificación chiquita, no me acuerdo, pero
Sí, pero fue toda una duda que habíamos tenido nosotros y que no sabíamos ni cómo resolverla. Es importante también pensar, siempre tenemos que pensar en todo el proceso en el lector, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, digo, tanto trabajo para que se entienda, para hacer gráficos más simples, para desambiguar cosas. Un ejemplo que me acordé era lo de la escala de Richter. Ellos explicaban que la escala de Richter nada más llega hasta el grado 6, ¿no? Sí, si mal no recuerdo, aproximadamente. Entonces, digo, ¿por qué siempre que escuchamos que hubo un sismo de 8 puntos en la escala Richter, si no lo abarca? Y bueno, ellos lo explicaban bien en el libro, pero no se explicaba el porqué de eso. Entonces, la intriga mía fue por qué pasa esto, y era simplemente un uso, se había hecho común usarlo así, entonces nadie usa la correcta, que es la de magnitud de momento, y ese tipo de cosas que tratar de anticiparse a eso mismo que uno como primer lector encuentra y le genera un ruidito ahí, bueno, explicarlo, ¿no? Decir, pasa que se usa así porque se volvió algo común, que no queden esos interrogantes colgados cuando el lector está con el libro, lee el libro. Y eso que decíamos recién, que no se pierda ese enfoque y ese objetivo que teníamos. El libro se enfoca en Mendoza, ¿cierto? Están las fallas, están los sismos principales de Mendoza, pero habla de otros sismos y del proceso y de lo que pasa cuando tiembla, que eso es común a todos. Entonces no era solo tampoco de Mendoza. Así que claro, no solo geólogos y no solo mendocinos. Va a quedar para ellos el libro nada más. Y creo que después en la próxima ya está la tapa del libro, como quedó terminado. Bueno, y la quinta etapa del libro, el libro no termina cuando sale de la imprenta o cuando producimos el EPUB, sino en esta última etapa, que es la posedición, donde los colegas que vienen a continuación van a charlar más sobre esto. Pero en este caso nosotros lo que hicimos, lo que hacemos en general, bueno, además de mandar a imprimir el libro a la imprenta, luego todo el proceso de distribución y difusión, comenzamos con subir el catálogo a la página web. No sé si está la ficha. Eso. Nuestra página web, cada libro tiene su paginita, su micrositio, videonotas que se le hacen a los autores en esas distintas pestañitas. Esto no está en línea, pero si ustedes entran lo van a poder ver. Bueno, descargar ese libro y a partir de allí comenzar a hacer toda una serie de acciones comunicacionales en función de hacer conocer el libro y distribuirlo. Y una de las primeras, que lo hicimos en julio, ¿fue? ¿Qué mes fue? La presentación. El día del geólogo. El día del geólogo, pero fue pura casualidad. Era el día del geólogo. Y en el museo del área fundacional de Mendoza, donde antes de 1880, el gran sismo del 80, era el centro de la ciudad que quedó destruido. 1861, perdón. Hay un museo, el Museo del Área Fundacional. Entonces, bueno, solicitamos a la Municipalidad de Mendoza ese lugar y lo presentamos allí. Convocamos a la Orquesta Sísmica Mercale, que es un grupo de jazz y tango para que amenizara la reunión. Bueno, y se realizó la presentación como hacemos de todos nuestros libros, pero en este caso se hizo allí en ese entorno que también tenía que ver con el tema. Y a ver qué más seguimos. Bueno, y también se presentó antes, hubo un pre-lanzamiento en la Feria del Libro de Buenos Aires en abril, donde también pudo ir José y no sé si hay algún autor más. Y bueno, fue una re linda presentación, a pesar de que en la Feria del Libro, en el stand de la REUN lo presentamos, de la Librería Universitaria de la REUN, a pesar de ese mundo que es de barullo, que es la Feria del Libro de Buenos Aires, como que se logró una situación cálida y fue una muy linda presentación. Bueno, muchas gracias. También hicimos un book trailer. Sí, también hicimos un book trailer que ¿no lo bajamos? No lo bajamos. Si entran a la página web del libro lo pueden ver y eso, bueno, es otro producto interesante para moverlo en las redes. Nosotros estamos trabajando mucho en las redes sociales.
y es un elemento que puede servir también, lo habíamos pensado también, para docentes que quisieran explicar o usar o utilizar el libro en sus clases para explicar el fenómeno de los sismos. Lo estoy buscando. Lo hizo Juan Manuel, que está en... Lo hizo Juan Manuel, que está por allá atrás de la cámara. En el sistema, no debe haber. Ajá, ahí está. Esa es la lámpara que para los que no son de Mendoza uno mira, porque si la lámpara se mueve es que el sismo es grande.